Este mes la IA ha pulverizado prácticamente todos los límites. China ha roto la barrera de las capacidades humanas con un nuevo robot, y poco después ha desplegado robots de combate totalmente controlados por IA, haciendo que los titulares parezcan sacados de la ciencia ficción. OpenAI y Apple han desvelado sistemas nuevos y potentes como Garlic AI y Clara. Mientras tanto, el panorama de la IA ha estallado con la llegada simultánea de GPT 5.2. DeepSeek 3.2, Kling 2.6, Mistral 3 y Tranium 3. El realismo de los robots empieza a ser inquietante. El primer agente de IA de código abierto de la historia ha dejado en shock tanto a OpenAI como a Google, y son muchos los que creen que la AI acaba de convertirse en una realidad. Vamos a desgranarlo todo. Y por cierto, feliz año nuevo a todos. Gracias por vernos, por aprender y por crecer con nosotros durante este año. Dejadnos un comentario contándonos qué esperáis ver en el mundo de la IA para 2026. Muy bien, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido este mes. Un tipo está plantado en un almacén junto a un robot, una pistola y una confianza que le sobra de largo. Le acopla al robot una pistola de perdigones de alta velocidad, le pasa el mando a un asistente de inteligencia artificial al que llama Max, y le plantea un trato muy sencillo. La IA podrá disparar a través del robot mientras él se coloca justo delante del cañón. Al principio la voz de ella suena tranquila, casi tranquilizadora. Habla de sistemas de seguridad muy robustos, asegura que jamás dañaría a la persona que tiene enfrente y utiliza ese tono amable de asistente que todos conocemos ya perfectamente. No quiero dispararte, colega. Todo parece inofensivo, casi un truco preparado para ganar vistas, pero entonces el humano cambia las reglas del juego. Le pide a la IA que interprete el papel de un robot al que le encanta dispararle. Mismo equipo, misma pistola, misma persona, solo cambia la historia que se cuenta. La IA acepta el papel sin pestañear, levanta el arma con el robot y le clava el perdigón en pleno pecho. El tío se aleja riéndose, con la mano en el sitio de impacto, mientras el vídeo se hace viral a toda velocidad. Ese instante breve deja algo clarísimo y bastante inquietante. Las barreras de seguridad de la IA dependen muchísimo del contexto y de la narrativa. Basta con pasar de daño real a simulación para que un robot armado se vuelva loco del gatillo en cuestión de segundos. Ahora poned esa escena del almacén al lado de lo que acaba de enseñar en público uno de los ejércitos más potentes del mundo en Nankín. Durante la 12ª Semana Internacional de Cadetes Militares, el Ejército Popular de Liberación presentó un nuevo robot de combate. Un soldado lleva puesto un traje ligero de captura de movimiento, se mueve como en cualquier ejercicio habitual y al otro lado del terreno una máquina con IA reproduce cada gesto casi en tiempo real. Levanta los brazos el soldado y el robot los levanta, cambia el peso de apoyo y la máquina lo imita con un equilibrio impecable. Las posiciones de las manos se encajan a la perfección, listas para cualquier arma o herramienta que les coloquen en el futuro. Los mandos chinos lo describen como una tecnología que afila aún más la espada militar y que al mismo tiempo sienta las bases para proteger la paz. Delegaciones de 13 países contemplan la demostración. El ejército guarda silencio sobre cifras de producción y detalles técnicos más profundos, pero el mensaje resulta evidente. Los robots de combate guiados por IA ya desfilan en la plaza y las próximas versiones serán mucho más competentes alrededor de ese sistema humanoide. El EPL muestra toda una familia de máquinas con inteligencia artificial. Un robot de desactivación de explosivos obedece órdenes de voz para que el humano pueda mantenerse a distancia segura de la explosión. Un vehículo barreminas emplea reconocimiento visual para detectar y neutralizar artefactos enterrados. Los científicos chinos también presentan lo que llaman un controlador cerebral para abejas. Convierten a los insectos en pequeños exploradores cyborg que reaccionan en señales extremas. En conjunto todo esto parece una línea de desarrollo clara. Primero robots con humano en el bucle, IA que ayuda con la visión y el mando. Después un avance progresivo hacia plataformas que tomen decisiones cada vez más por su cuenta. Cada paso suma alcance, precisión y rapidez al campo de batalla. Y ahora sumemos otra pieza desde el lado del software. En los círculos de defensa se habla mucho de la cadena de ataque o kill chain, la secuencia que va a detectar un objetivo hasta seguirlo, decidir el golpe, disparar y evaluar el resultado. Palantir ya comercializa programas que se colocan justo en esa cadena. Su plataforma recibe imágenes de sensores, satélites, drones y partes de guerra, y luego ayuda a los analistas a seleccionar blancos y planificar operaciones con apoyo de inteligencia artificial. Cuando esas herramientas de IA entran dentro del bucle de decisión, cada mejora en reconocimiento de patrones, predicción y optimización se traduce directamente en operaciones reales. Por un lado tenemos robots de combate chinos y escuadrones de explosivos dirigidos por IA. Por otro, software occidental de cadena de ataque que mete inteligencia artificial directamente en la selección de objetivos
enemigos y la gestión del campo de batalla. Hardware y software avanzan de la mano, cada mejora alimenta a la siguiente. Al mismo tiempo, los robots humanoides de propósito general están rompiendo una barrera de velocidad que hasta hace poco parecía lejísimos. Figure AI ha publicado hace nada un vídeo de su Figure 03 corriendo por un complejo interior. El robot tiene más o menos altura humana, arranca con explosividad, acelera hasta correr de verdad y gira con limpieza en espacios estrechos. En cada zancada despega los 2 pies del suelo, o sea, corre de verdad, no es un paseo rápido. La red neuronal integrada desarrollada por el equipo Helix de Figure mantiene el equilibrio, calcula dónde poner cada pie y corrige el movimiento en tiempo real. Durante años muchas empresas ocultaban la velocidad real de sus robots porque los números daban un poco de vergüenza. Ahora el Figure 03 se mueve entre 6,5 y 9,5 km por hora, justo en el rango de un trote humano normal. Además puede frenar en seco y girar sin tambalearse como un borracho. Ese nivel de control requiere actuadores de par brutal, bucles de retroalimentación ultra rápidos y una planificación de movimientos muy depurada. El proyecto Optimus de Tesla está dando un salto parecido. Los primeros vídeos mostraban caminatas torpes y manipulación básica de objetos. Las imágenes recientes del laboratorio dejan ver a un Optimus cruzando el suelo con una carrera fluida y muy parecida a la humana. Mide cerca de 1,80 metros, pesa unos 73 kilos y cuenta con más de 40 grados de libertad, incluidas manos extremadamente hábiles. Una única batería de 2,3 kW le da autonomía para un día completo, combinando tareas de pie, caminar y movimientos dinámicos. Los directivos de Tesla hablan sin tapujos de desplegar miles de estos robots, primero en sus fábricas y más adelante en entornos más amplios. Describen un futuro en que los robots ayudan a montar coches y luego ayudan a fabricar más robots, creando un ciclo de producción que se retroalimenta. A medida que maduran las baterías, los chips de IA y las líneas de fabricación, el coste por unidad cae en picado y un ejército de humanoides de propósito general deja de ser ciencia ficción para convertirse en un plan de negocio real. Investigadores independientes señalan otro ángulo de todo esto. El ingeniero Logan Olsen compartió un vídeo en el que un robot humanoide pasa en menos de un segundo de estar de pie a ponerse a 4 patas y luego avanza a toda velocidad por un patio de hormigón con las articulaciones dobladas en ángulos que dan bastante mal rollo. Dobla las extremidades de formas que parecen sacadas de una peli de terror y se lanza hacia adelante como una criatura de pesadilla. Los expertos explican que la mayoría de las demostraciones humanas limitan adrede el movimiento para que no nos asustemos. El hardware en realidad permite gestos mucho más raros, rápidos y agresivos en cuanto cambias el controlador. Chris Paxton, científico de Agility Robotics, lo resumió de forma clara. Que caminen como personas es solo cuestión del entrenamiento que reciben, no de las limitaciones del chasis. Y añadió que en entornos controlados el tema de correr ya se puede considerar resuelto. En cuanto se quitan los frenos que obligan a los robots a moverse de manera educada y amistosa, las mismas máquinas ganan un repertorio completamente distinto. En el otro extremo del espectro, algunos robóticos exploran materiales y diseños que rozan lo orgánico. En el laboratorio CREATE de la EPFL, en Suiza, un equipo decidió convertir residuos alimentarios en piezas de hardware. Cogieron caparazones de abdómenes de cigalas desechados, los limpiaron y rellenaron cada segmento con un elastómero especial para crear actuadores flexibles. Montaron esos segmentos sobre una base motorizada y recubrieron todo con silicona para que aguantara. Los resultados: un manipulador capaz de levantar hasta medio kilo y un par de pinzas blandas que cogen tomates maduros o bolígrafos sin aplastarlos, y un pequeño nadador que se desplaza por el agua a más de 10 centímetros por segundo. Cuando termina su vida útil, el caparazón se retira, los componentes internos vuelven al circuito y el diseño cierra el círculo. La idea es sencilla: la naturaleza ya ofrece una combinación perfecta de rigidez y flexibilidad en esos caparazones. Basta con reutilizarlos en lugar de fabricar todo desde cero. Este tipo de trabajos abre un camino muy interesante para la robótica en general. Los restos de comida y otros desechos orgánicos pueden convertirse en piezas estructurales de robots. Los componentes adquieren una especie de capacidad para desecharse y sustituirse sin complicaciones. Los costes se desploman, se amplían las fuentes de materiales y el límite de robots que se pueden desplegar sube todavía más. Los estrategas militares lo tienen claro: exoesqueletos baratos e intercambiables, pinzas desechables o exploradores acuáticos hechos con algo que antes iba directo al contenedor. En resumen, el panorama queda así. Por un lado, robots de combate respaldados por el Estado chino que imitan a los soldados con ayuda de IA, unidades de desactivación de bombas que responden a la voz, vehículos barreminas inteligentes e incluso insectos cyborg. Por otro, software de defensa occidental que mete la inteligencia artificial cada vez más dentro de la cadena de ataque y la planificación del campo de batalla. En el mundo civil, humanoides de propósito general como el Figure 03 y Optimus alcanzan velocidades de carrera humanas, mientras experimentos de gateo muestran movimientos mucho más perturbadores. Y en los laboratorios, hardware sostenible hecho con caparazones de cigala y otros residuos alimentarios demuestra lo fácil que resulta multiplicar flotas sin depender
de materiales raros. Todo eso aún parte de la idea de que los mandos humanos siguen teniendo el control absoluto. Si has llegado hasta aquí, gracias por aguantar. Dime en comentarios dónde pones tú el límite en todo esto. Dale a suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. OpenAI está en plena crisis interna, con la alerta máxima y desarrollando en secreto un nuevo modelo que han bautizado como Garlic. Apple acaba de presentar una técnica alucinante para comprimir documentos enteros en tokens de memoria diminutos. Microsoft ha resuelto por fin el molesto retraso de las voces de IA con un modelo de texto a voz en tiempo real. Alibaba enseñó un sistema de avatares capaz de emitir vídeo de forma continua sin que se caiga nunca. Todo esto ha explotado prácticamente a la vez, así que vamos a repasarlo. Todo empezó con una filtración dentro de OpenAI que la verdad pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Según fuentes que saben bien lo que se cuece ahí dentro, Sam Altman entró en la oficina nada más ver que Google había colocado Gemini 3 en lo más alto de las tablas de LM/CYS Arena y anunció a su equipo que declaraba código rojo. Y esa expresión no se utiliza a la ligera, significa que en OpenAI sienten presión de verdad, que la competencia ha recortado distancias lo suficiente como para tratarlo como una emergencia absoluta. En cuanto se conoció ese mensaje interno, casi al instante salió a la luz la siguiente pieza del rompecabezas. OpenAI lleva meses trabajando a escondidas en un nuevo modelo llamado Garlic, por lo que Mark Chen, director de investigación de la compañía, ha comentado internamente. Garlic está dando resultados espectaculares en sus propias pruebas. Supera a Gemini 3 y al Opus 4.5 de Anthropic en tareas de razonamiento y programación, y eso tiene mucho mérito porque esos dos modelos se habían convertido en la referencia absoluta en esas categorías durante los últimos meses. Que OpenAI tenga escondido algo que supera claramente a los dos líderes dice mucho de lo en serio que se están tomando la competencia ahora mismo, pero lo realmente interesante de Garlic es el motivo por el que nació. Por lo visto, en OpenAI volvieron a la fase de preentrenamiento, esa etapa en la que el modelo absorbe cantidades ingentes de datos, y arreglaron una serie de problemas que estaban lastrando a las generaciones más recientes. En lugar de obligar al modelo a meter desde el principio todos los detalles minuciosos, rehicieron el proceso para que primero capte las conexiones grandes y generales, y luego vaya afinando hacia lo concreto. Parece un ajuste menor, pero dentro de la empresa lo describen como un cambio de fondo importante. Al solucionar esos cuellos de botella iniciales, de repente pudieron meter mucho más conocimiento en modelos más pequeños, y los modelos pequeños importan porque cuestan menos entrenarlos y funcionan más rápido. Cuando laboratorios como Mistral, DeepSeek y varios de China empezaron a sacar modelos compactos que rinden por encima de su categoría, está claro que eso encendió las alarmas en OpenAI. Además, Garlic es completamente independiente de otro proyecto interno que se llama Charlotte Pit, del que Sam Altman ya habló antes y que también buscaba corregir fallos de preentrenamiento. Es decir, ahora mismo OpenAI tiene varias líneas de modelos avanzando en paralelo, intentando adelantarse a sí mismos para no quedarse atrás de nadie. Sobre la fecha de Garlic no hay nada oficial, pero cuando le preguntaron a Mark Chen respondió lo antes posible. Teniendo en cuenta el ritmo frenético que llevan, lo más probable es que lo veamos a principios del año que viene. Y lo más loco es que los avances conseguidos con Garlic ya han desbloqueado progresos en el siguiente modelo grande que vendrá después. Sea lo que sea que haya desatado este código rojo, está claro que ha provocado una reacción en cadena dentro de la compañía. El contraste entre laboratorios ahora mismo es tremendo. Anthropic, por ejemplo, no siente nada de esta presión. Dario Amodei lo dejó claro en la cumbre Dealbook del New York Times. Ellos no están compitiendo por el mismo público que OpenAI y Google. Anthropic está centrada en clientes empresariales y su sistema Cloud Code ya ha alcanzado un ritmo de facturación de $1.000 millones al año, solo 6 meses después de lanzarse. Cuando uno de tus productos va solo a esa velocidad, la verdad es que no hace falta declarar ningún código rojo. Mientras los grandes laboratorios estaban ocupados presumiendo de fuerza, Apple soltó sin hacer ruido una de las publicaciones de investigación más potentes de todo el año, un sistema llamado Clara. Si alguna vez habéis probado un chatbot que intenta buscar en documentos largos o responder preguntas que requieren juntar varios datos, ya sabéis el lío que se forma. La mayoría de sistemas actuales cogen bloques gigantes de texto, los meten a presión en la ventana de contexto y rezan para que el modelo lo resuelva. Funciona, pero es lento, caro y se pone peor cuanto más extenso es el documento. Apple decidió replantearlo todo desde cero. Clara comprime documentos enteros en conjuntos muy pequeños de tokens de memoria, básicamente resúmenes ultracondensados que conservan todo el significado importante. Luego utiliza esos tokens tanto para recuperar información como para generar respuestas. De esta forma, en vez de cargar miles de palabras cada vez que haces una pregunta, la IA solo trae un paquetito diminuto de tokens comprimidos y trabaja directamente ahí. Lo impresionante es que no se quedaron en la compresión.
entrenaron al recuperador y el generador al mismo tiempo para que se retroalimenten mutuamente. Casi todos los sistemas RAG actuales manejan esas dos piezas por separado. Apple los convirtió en un único cerebro. Para montarlo usaron unos 2 millones de fragmentos de Wikipedia de 2021. Un modelo local QN32B generó preguntas y respuestas sencillas, preguntas de varios pasos y paráfrasis de cada texto. Después, un bucle de verificación de hasta 10 rondas limpió todo hasta dejar los datos perfectos, coherentes y completos. En el entrenamiento emplearon dos funciones de pérdida: entropía cruzada para enseñar al modelo a responder usando la memoria comprimida y error cuadrático medio para asegurar que los tokens de memoria sigan alineados con los del documento original. Son detalles muy técnicos, pero explican por qué Clara rinde tan bien con niveles altos de comprensión. Las cifras son de locos. Con una compresión de 4 veces, el compresor de Clara logra una puntuación media F1 de 39,86 en pruebas como Natural Questions y Hotpot QA. Esos son 5,37 puntos más que el LLM Lingua 2 y más de un punto por encima de Pisco, dos de los mejores referentes del mercado. En configuración, Oracle, donde se garantiza que el documento correcto está en la lista, alcanzó 66,76 de F1, dejando atrás al resto con mucha diferencia. Y lo más sorprendente, en algunos casos, las representaciones comprimidas superan a pipelines completos de recuperación de texto como PGE más Mistral 7b. Es decir, obtienes mejores resultados con entradas muchísimo más cortas. Y cuando Clara funciona como re-rankificador, consigue un recall de 96,21 al tomar los 5 primeros en Hotpot QA, superando a recuperadores supervisados entrenados expresamente para medir relevancia. Apple ha publicado 3 versiones de Clara: Base, Instruct y E2E, además de todo el pipeline de entrenamiento. Solo con eso ya está dejando caer que podría estar preparando una entrada en serio en el terreno de los modelos de lenguaje grandes, y si eso se confirma, la cosa se va a poner muy pero que muy interesante en 4 días. Después llegó Microsoft con algo completamente distinto, un modelo de voz en tiempo real llamado Vibe Voice Realtime 0.5b. Si alguna vez habéis usado un asistente que se queda pensando un par de segundos antes de hablar, sabéis lo raro que suena ese silencio. Pues Microsoft ha acabado con eso de raíz. Este modelo empieza a hablar en unos 300 milisegundos, vamos, que es instantáneo. Todo el sistema está pensado para agentes basados en LLM que hablan mientras piensan. En cuanto el modelo de lenguaje empieza a soltar tokens, Vibe Voice se pone manos a la obra y los convierte en voz al momento, sin que el LLM tenga que parar de generar el resto. Funciona solo con un tokenizador acústico a 7,5 Hz, nada de mezclar tokens semánticos y acústicos mezclados como hacen versiones más grandes. El tokenizador está basado en un Sigma BAE con 7 capas de transformadores y un submuestreo bestial de 3200 veces de audio a 24 kHz. Encima lleva un cabezal de difusión pequeñito de 4 capas, condicionado para que los estados ocultos de QEN 2.5 de 0,5b. En total ronda los 1000 millones de parámetros, que es bastante ligero comparado con algunos monstruos del texto a voz. En la prueba Libre Speech Test Clean saca un 2% de error de palabras y una similitud de hablante de 0,695. Eso lo mete en la misma liga que modelos potentes como Válidos o VoiceBox, y a diferencia de estos sistemas más antiguos, este está optimizado para habla larga, se mantiene estable durante conversaciones enteras. Puede generar unos 10 minutos de audio dentro de su ventana de contexto de 8K, como no intenta meter música ni ruido de fondo, el resultado es súper limpio, ideal para asistentes. Microsoft recomienda directamente ejecutarlo como un microservicio ligero al lado del LLM. El LLM envía texto en streaming, Vibe Voice devuelve audio en streaming y los dos van perfectamente sincronizados. Y luego llegó la bomba que dejó con la boca abierta a toda la comunidad de IA visual, el avatar en directo de Alibaba junto con varias universidades chinas punteras. Esto parece el instante en que los avatares animados dejan de ser un prototipo torpe de laboratorio y se convierten en un producto de verdad. Live Avatar aprovecha un modelo de difusión de 14.000 millones de parámetros que genera vídeo a más de 20 fotogramas por segundo en tiempo real. Y cuando hablo de tiempo real me refiero a que puedes hablar por el micro y el avatar reacciona al momento con movimientos faciales fluidos, gestos, expresiones, todo el repertorio. Incluso aguanta streaming por más de 10.000 segundos sin desviarse ni perder su esencia. Lo consiguieron combinando varias técnicas. Primero aplicaron una destilación por coincidencia de distribuciones para reducir un sistema de difusión de vídeo multistep y pesado a un modelo que solo necesita 4 pasos de muestreo. Luego inventaron un paralelismo de pipeline con forzados de timesteps, un truco que reparte el proceso de desruido entre varios GPUs y logra aceleraciones casi lineales. Solo con eso multiplicaron por 84 la velocidad del sistema base original, pero el toque de genio de Live Avatar está en cómo resuelve el problema de la degradación en vídeos largos. La mayoría de generadores
colores autorregresivos se desmoronan con el tiempo. Los colores cambian, las caras se deforman, la identidad se diluye y los movimientos se vuelven extraños. Este sistema lo soluciona con 3 ideas brillantes: PE de fila rodante, sincronización adaptativa de atención e historial corrupto. La PE de fila rodante mantiene la información posicional firme aunque el vídeo se alargue. La sincronización adaptativa de atención sustituye el fotograma de referencia original por uno generado, para que el modelo no se aleje de la distribución real, y el historial corrupto mete ruido controlado en el caché durante el entrenamiento, de modo que el modelo aprenda a corregir errores menores en vez de acumularlos. Juntos, estos 3 pilares permiten que Live Avatar cree streaming de vídeo prácticamente infinito sin que baje la calidad, algo que no habíamos visto hasta ahora, y el demo con 2 agentes de IA conversando entre sí mediante avatares en directo, en serio, parece sacado de una película de ciencia ficción. Una IA no te quitará el trabajo, pero una persona que la sepa usar, sí. Es por eso que he creado La Señal, una newsletter donde te explico cómo usarla, nuevas noticias, nuevas herramientas y mucho más. Además, si te unes a nuestra comunidad privada tendrás acceso a decenas de documentos, libros, tutoriales y muchas cosas realmente útiles. Actúa antes que tu competencia y únete a La Señal Pro. Link en la descripción. ¿Verdad? Entonces, en términos de consumo de energía, espacio, ancho de banda en el canal, velocidad de propagación de la señal, tienes 6, 7, quizás hasta 8 órdenes de magnitud en las 4 dimensiones, todas ellas simultáneamente, ¿verdad? Entonces, ¿la inteligencia humana va a ser el límite superior de lo que es posible alcanzar? Yo creo que absolutamente no. Muy bien, este es Shane Lake, el hombre que prácticamente acuñó el término AGI, cofundador de Google DeepMind y en la actualidad científico jefe de AGI en Google. En esta conversación con la matemática Hannah Fry, lanza afirmaciones bastante potentes: que la inteligencia artificial general está a solo unos pocos años de distancia, que la superinteligencia llegará prácticamente a continuación, y sobre todo, qué implicaciones reales tiene todo esto para la sociedad, para la economía y para cada uno de nosotros. Vamos a ello. Antes de meternos de lleno en cuándo cree él que llegará la AGI, que sé que es lo que todo el mundo está esperando, primero hay que entender bien qué entiende él por AGI. Porque para Shane Lake no se trata de un único momento mágico ni de cruzar una línea invisible. Él lo ve como una escalera de niveles, y el más alto de todos es la inteligencia artificial superinteligente. Fijaos en esto. Sé que no crees que la IA deba ser este único sí o no, como un umbral que se cruza, sino más bien una especie de espectro, por así decirlo, que tiene estos niveles. Solo explícamelo. Sí, entonces tengo lo que yo llamo una AGI mínima, y eso es cuando tienes un agente artificial que puede al menos realizar todo tipo de tareas cognitivas que normalmente esperaríamos que las personas fueran capaces de hacer. Y todavía no hemos llegado a ese punto, y podría ser en un año, o podrían ser 5 años, supongo que probablemente en unos 2 años. Así que es el nivel más bajo. A lo que yo me refiero como una AGI mínima. Ese es el punto en el que yo diría, sin dudarlo, ok, esta inteligencia artificial ya no estaría fallando de maneras que nos parecerían sorprendentes si le diéramos esa tarea cognitiva a un ser humano. Y creo que esa es la vara mínima. Ahora bien, eso no significa que hayamos comprendido completamente cómo alcanzar las capacidades de la inteligencia humana, porque puede haber personas extraordinarias que van y realizan hazañas cognitivas asombrosas, ¿sabes? Inventando nuevas teorías en física o matemáticas, o desarrollando, ¿sabes?, sinfonías increíbles, o haciendo todo, escribiendo literatura maravillosa y así sucesivamente. Bueno, y el hecho de que nuestra IA pueda hacer lo que es propio de la cognición humana no significa necesariamente que conozcamos todas las recetas y algoritmos, todo lo que se requiere para lograr hazañas verdaderamente extraordinarias de la cognición humana. Una vez que podamos con nuestra inteligencia artificial lograr la totalidad del espectro de lo que es posible con la cognición humana, entonces realmente sabremos que lo hemos conseguido, ¿sabes? Al menos completamente al nivel humano. Y a eso lo llamamos AGI completo. ¿Y luego hay un nivel más allá? Bueno, sí, yo creo que una vez que empiezas a ir más allá de lo que es posible con la cognición humana, empiezas a adentrarte en algo que se llama superinteligencia artificial o ASI. No hay realmente buenas definiciones claras de eso. De hecho, he intentado en varias ocasiones dar con una buena definición, que cada definición que he encontrado tiene algún tipo de problemas importantes, pero al menos en términos vagos significa algo así como es una IAG, así que tiene la generalidad de una IAG, pero ahora es tan capaz en general que está de alguna manera mucho más allá de lo que sabes, lo que los humanos son capaces de alcanzar. Pues sí, va desde una AGI mínima hasta una AGI completa y finalmente hasta la ASI. El umbral más bajo, el de AGI mínima, solo exige que el sistema sea capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que pueda hacer un ser humano.
humano. Y eso ya es como poco un listón bastante alto. Pero ahí dejo caer algo importante que desarrolla un poco más en el siguiente fragmento. Estos sistemas no van a alcanzar todas las facetas de la inteligencia humana al mismo tiempo. En algunas áreas ya nos superan con creces, en otras en cambio siguen estando curiosamente por detrás. Y eso nos lleva directamente a su calendario y a por qué está convencido de que ya estamos viendo las primeras chispas de la AGI en la actualidad. Miradlo. Las cosas que tenemos ahora, ¿dónde se ubica en esos niveles? Claro. Así que es irregular, así que ya es mucho mejor que la gente, digamos, hablando idiomas. Así que hablará 150 idiomas o algo así. Nadie puede hacer eso. Y su conocimiento general es fenomenal. Podría preguntarle sobre, ¿sabes el barrio donde crecí? Un pueblo pequeño en Nueva Zelanda y resulta que sabe cosas al respecto, ¿verdad? Ajá. Por otro lado, todavía no logran hacer cosas que esperaríamos que la gente pudiera hacer normalmente. No son muy buenos en el aprendizaje continuo, en adquirir nuevas habilidades a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, y eso es increíblemente importante. Por ejemplo, si asumes un nuevo puesto de trabajo, no se espera que lo sepas todo para ser eficiente al llegar, pero tienes que aprender con el tiempo a desempeñarlo. También tienen algunas debilidades en el razonamiento, particularmente en cosas como el razonamiento visual. Ajá. Así que las IA son muy buenas reconociendo objetos, pueden reconocer gatos y perros, ¿no? Y todo eso, y lo han hecho por un tiempo. Pero si les pides que razonen sobre cosas dentro de una escena, ahí se ponen mucho más inestables. Así que podrías decir, bueno, puedes ver un coche rojo y un coche azul y les preguntas qué coche es más grande. La gente entiende que la perspectiva está involucrada y a lo mejor el coche azul es más grande, pero se ve más pequeño porque está más lejos, ¿no? Las inteligencias artificiales no son tan buenas en eso. O si tienes algún tipo de diagrama con nodos y aristas entre ellos. Como una red. Una red, sí, o lo que los matemáticos llaman un grafo. Y si haces preguntas relacionadas con eso, entonces tiene que contar la cantidad de, ya sabes, las aristas. Radios que salen de, sabes, uno de los nodos del gráfico. Una persona hace eso prestando atención a diferentes puntos y luego, de hecho, mentalmente, quizás contándolos o lo que sea. La IA no es muy buena haciendo ese tipo de cosas. Así que hay todo tipo de situaciones como estas que vemos actualmente. No creo que existan impedimentos fundamentales que nos detengan en ninguna de estas cosas y tenemos ideas claras sobre cómo desarrollar sistemas que sean capaces de llevar a cabo estas tareas y observamos que las métricas están mejorando progresivamente con el tiempo en muchas de estas áreas. Así que mi expectativa es que a lo largo de un cierto número de años todos estos aspectos se abordarán y resolverán, pero por el momento todavía no hemos alcanzado ese punto. Y creo que va a llevar un poco de tiempo analizar eso porque hay una cola bastante larga de todo tipo de cosas cognitivas que la gente puede hacer, donde las IA todavía están por debajo del rendimiento humano. Todavía quedan algunos cuellos de botella importantes, como el aprendizaje continuo o el razonamiento visual, pero él está convencido de que se resolverán en los próximos años, más o menos. Pero en el siguiente fragmento va mucho más allá de la AGI y habla de cómo la superinteligencia también está en camino. De hecho, explica por qué, según él, es prácticamente inevitable. Fijaos en esto. Pero solo una cuestión de... Ajá, muchos de ellos. ¿Sabes? Tenemos preguntas como, ¿vamos a pasar de la IAG, digamos de una IAG completa, a una superinteligencia que esté mucho más allá de la inteligencia humana? ¿Va a ocurrir rápidamente, lentamente o nunca? Y si llega a ser una superinteligencia, ¿qué es esa superinteligencia? ¿Cuál es el perfil cognitivo de esa superinteligencia? Habrá ciertas cosas en las que estará muy por encima de las capacidades humanas. Ya hemos visto que puede hablar 200 lenguas o algo por el estilo. Eso es bastante obvio. Y habrá otras cosas en las que quizás debido a la complejidad computacional o lo que sea, no vaya a ser realmente mucho mejor que los seres humanos, ¿verdad? ¿Tenemos alguna información al respecto? Esa me parece una cuestión verdaderamente crucial para que, sabes, la humanidad esté reflexionando. ¿Nos adentraremos en la superinteligencia en el lapso de una década o dos o algo por el estilo? ¿Tienes una postura al respecto? ¿Crees que llegará a la superinteligencia? Sí, eso creo. Quiero decir, estaba pensando, por ejemplo, en Einstein, que propuso la relatividad general. Estaremos en una posición donde tengamos una IAG que pueda teorizar sobre el mundo y llegar a una comprensión científica genuina que vaya más allá de lo que los humanos han logrado. Yo creo que esto se basará completamente en la computación. Y el cerebro humano, en esencia, es un procesador móvil. Su peso es de apenas unas pocas libras. Consume, si no me equivoco, aproximadamente unos 20 vatios de energía. Pues bien, las señales neuronales se transmiten dentro del cerebro, a través de las dendritas. La frecuencia en el canal es del orden de 100 hercios o quizás 200 hercios en la corteza. Y las propias señales son propagaciones de ondas electroquímicas. Se mueven a unos 30 metros por segundo, ¿vale? Así que si comparas eso con lo que vemos en un centro de datos, en lugar de 20 vatios podrías tener 200 megavatios.
En lugar de unas pocas libras, podrías tener varios millones de libras. En lugar de 100 hercios en el canal, puedes tener 10.000 millones de hercios en el canal, ¿verdad? Y en lugar de la propagación de ondas electroquímicas a 30 metros por segundo, puedes estar a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Así que si hablamos de consumo de energía, de espacio, del ancho de banda disponible en el canal, de la velocidad de propagación de la señal, tienes a tu disposición 6, 7, quizás hasta 8 órdenes de magnitud en estas 4 dimensiones de manera simultánea, ¿verdad? Entonces, ¿acaso la inteligencia humana va a ser el tope, el límite superior de todo lo que es posible lograr? Yo creo que de ninguna manera, absolutamente no. Y así creo que a medida que nuestra comprensión sobre cómo construir sistemas inteligentes se desarrolle, veremos a estas inteligencias artificiales ir mucho más allá de la inteligencia humana. Pues sí, si lo miras desde los principios más básicos, todo encaja. La IA es una inteligencia digital, y eso le permite escalar de formas que el cerebro humano simplemente no puede. Nuestro cerebro está limitado: energía fija, tamaño fijo, señales químicas lentas. En cambio, los sistemas digitales pueden hacerse más grandes, más rápidos y más eficientes, sin techo y punto. Así que sí, en los próximos años vamos a contar con una AGI mínima, un sistema capaz de realizar cualquier labor cognitiva que haga un humano. No nos vamos a quedar ahí parados. Seguiremos ampliándola, dotándola de más potencia de cálculo y exprimiendo sus capacidades al máximo. Entonces, ¿qué supone eso realmente para el mundo? ¿Cómo empezar a impactar en la sociedad una vez que tengamos estos sistemas tan tremendamente competentes? Bueno, esto es lo que opina Shane que ocurrirá en los años venideros. Sí, pero ¿qué significa esto realmente? Porque, a ver, tú describes una especie de visión a muy largo plazo donde se tiene una IAG completa y hay como una prosperidad que, ya sabes, podría potencialmente compartirse y todo eso. Pero para llegar hasta ahí, o sea, estamos hablando de una disrupción económica realmente enorme, o sea, es quedarse corto, una disrupción económica masiva. Sí. Los riesgos estructurales que se presentan en este momento, por favor, explícanos cómo crees que se desarrollarán en los próximos años y dinos qué información desconocíamos en marzo de 2020. Sí, creo que lo que veremos en los próximos años no son esas grandes disrupciones de las que estás hablando. Más bien lo que observaremos es que los sistemas de inteligencia artificial pasarán de ser herramientas muy útiles a asumir una carga mucho mayor en la realización de un trabajo realmente valioso desde el punto de vista económico. Y creo que esto será bastante desigual, ocurrirá en ciertos dominios mucho más rápido que en otros. Así, por ejemplo, en la ingeniería de software, creo que en los próximos años la proporción de software escrito por inteligencias artificiales va a aumentar. Y así, en unos pocos años, donde antes necesitabas 100 ingenieros de software, quizás solo necesites 20, y esos 20 utilicen herramientas avanzadas de IA. En el transcurso de unos pocos años veremos a la IA pasar de ser algo así como una simple herramienta útil a realizar un trabajo verdaderamente significativo y productivo. Y al mismo tiempo aumentar la productividad de las personas que se desempeñan en esos campos. También, por supuesto, generará cierta disrupción, o sea, una alteración en el mercado laboral en algunas regiones específicas. Y a medida que eso ocurra, creo que gran parte de la discusión sobre la inteligencia artificial va a cambiar y volverse mucho más seria. Y así va a pasar de ser simplemente algo como, oh, esto es verdaderamente asombroso, puedes pedirle que te organice tus vacaciones y que te asista con tus, ya sabes, hijos, si se encuentran atascados en algo y no logran comprender su tarea, o lo que sea, cosas por el estilo, para convertirse en algo que es como, de acuerdo, esta no es una simple herramienta nueva y agradable. Esto es algo que va a cambiar estructuralmente la economía y la sociedad y todo tipo de cosas, y necesitamos pensar cómo estructuramos este nuevo mundo, porque sí creo que si podemos aprovechar esta capacidad, esto podría ser una verdadera edad de oro, porque ahora tenemos máquinas que pueden aumentar drásticamente la producción de una gran cantidad de diferentes cosas, ¿verdad? Y hacer avanzar la ciencia y liberarnos de todo tipo de trabajo que quizás no necesitemos estar haciendo si las máquinas pueden hacerlo, ¿verdad? Así que hay una gran oportunidad aquí. Pero esto solo será beneficioso si logramos de alguna manera transformar esta asombrosa capacidad de las máquinas en una visión de la sociedad donde se promueva el florecimiento de las personas, tanto a nivel individual como en grupos sociales, para que todos puedan beneficiarse plenamente de esta gran capacidad. La IA deja de ser solo una herramienta para empezar a realizar trabajo de verdadero valor económico. Eso va a generar muchísima disrupción, sobre todo en determinados sectores,
limitaciones, pero al mismo tiempo abre una oportunidad gigantesca, siempre que sepamos organizarlo bien. Por eso Shane insiste tanto en lo crucial que es que gente de todos los ámbitos, en todas las disciplinas, empiece a pensar seriamente en cómo queremos que sea este nuevo mundo. Y en este último fragmento, Shane cierra con una nota sorprendentemente optimista. Nos da su previsión temporal para la llegada de la AGI y explica por qué, a pesar de todo, sigue convencido de que esta tecnología puede abrir una etapa de florecimiento humano sin precedentes, siempre y cuando sepamos guiarla en la dirección correcta. Para terminar, me gustaría abordar tu ya bastante famosa predicción sobre la IAG, y te has mantenido increíblemente consistente al respecto, por más de una década, de hecho. Has dicho que hay un 50% de posibilidades de IAG para el año 2028. Sí, claro. ¿Es eso IAG mínima? Así es. Madre mía. Y ¿Sigues el 50% para 2028? Sí, el año 2028. Y eso lo puedes ver en una entrada de mi blog del año 2009. ¿Y qué opinas sobre la AGI completa? ¿Cuál es tu cronograma para eso? Ya han pasado algunos años. Podrían ser 3, 4, 5 o 6 años después. Sí, pero ¿Pero dentro de una década? Sí, creo que será dentro de una década. ¿No te sientes a veces un poco nihilista con toda esta cantidad de conocimiento? Creo que aquí se presenta una enorme oportunidad. Mucha gente realiza muchísimas actividades y dedican mucho esfuerzo a hacer un montón de trabajo y no todo eso resulta ser tan divertido. Y creo que hay una oportunidad increíble aquí, al igual que la revolución industrial, que se basó en el aprovechamiento de la energía para realizar todo tipo de trabajo mecánico, lo que generó mucha más riqueza en la sociedad. Ahora podemos aprovechar los datos, los algoritmos y la computación para realizar también todo tipo de trabajo más cognitivo. Y por eso... que puede permitir la existencia de una enorme cantidad de riqueza para las personas. Y riqueza no solo en lo que respecta a la producción de bienes y servicios y cosas por el estilo, sino, ya sabes, nuevas tecnologías, nuevas medicinas y todo tipo de avances como estos. Así que esta es una tecnología que posee un potencial verdaderamente increíble para generar beneficios. Ahora bien, el gran desafío es cómo podemos obtener todos esos beneficios, al mismo tiempo que gestionamos y mitigamos los riesgos inherentes y los posibles costos asociados y todo lo que ello implica. ¿Podemos imaginar un mundo futuro en el que realmente nos beneficiemos de que la inteligencia nos ayude a prosperar? ¿Y cómo se vería eso? Y eso es, sabes, no puedo simplemente responder a eso. Estoy muy interesado en eso, voy a intentar entender lo mejor que pueda, pero esta es una pregunta realmente profunda. Toca la filosofía, la economía, la psicología y la ética y todo tipo de preguntas, ¿verdad? Y necesitamos mucha más gente pensando en esto y tratando de imaginar cómo podría ser ese futuro positivo. Y sí, la verdad es que lo dijo de forma preciosa. El potencial de la IA para hacer el bien es inmenso, muchísimo mayor que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Pero todavía quedan un montón de preguntas sin respuesta. ¿Cómo se va a repartir toda esa nueva riqueza que se genere? ¿Cómo minimizamos los riesgos? ¿Cuáles son exactamente esos riesgos? ¿Cómo cambia esto el trabajo, el sentido de la vida, el propósito e incluso lo que significa ser humano? Estas no son cuestiones que pueda resolver un solo laboratorio ni un solo gobierno. Son cosas que el mundo entero va a tener que pensar y acordar juntos, y cuanto antes mejor. Pero si Shane tiene razón y la AGI está realmente a solo unos pocos años, entonces estas conversaciones ya no son opcionales, son urgentes de verdad. En fin, contadme qué os ha parecido la visión de Shane. A mí me da la impresión de que tiene una perspectiva bastante equilibrada sobre la IA. Es perfectamente consciente de los peligros, pero también ve el potencial brutal para el bien. ¿Y vosotros qué pensáis de sus plazos? ¿Os parecen demasiado optimistas, demasiado cortos o que ha dado en el clavo? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Una IA no te quitará el trabajo, pero una persona que la sepa usar, sí. Es por eso que he creado La Señal, una newsletter donde te explico cómo usarla, nuevas noticias, nuevas herramientas y mucho más. Además, si te unes a nuestra comunidad privada tendrás acceso a decenas de documentos, libros, tutoriales y muchas cosas realmente útiles. Actúa antes que tu competencia y únete a La Señal Pro. Link en la descripción.
En China, un robot humanoide ha realizado una tarea que requiere años de práctica para que las personas la dominen, algo que ningún otro modelo similar habría logrado hasta la fecha. En Estados Unidos, otro repartió merchandising navideño con total soltura y hasta respondió en conversaciones. Un perro robótico se agotó en menos de una hora, al nivel de un nuevo teléfono de alta gama. Las plantas de producción han comenzado a incorporar humanoides para sustituir a operarios especializados de forma masiva, y uno de los robots más populares del planeta está a punto de presentarse en un gran evento internacional el próximo mes. Todo arranca con esa máquina en China que ejecuta una acción que parece sencilla, pero que representa uno de los retos más complejos que se le han exigido nunca a un dispositivo de este tipo. El 22 de diciembre, TAR Robotics presentó en directo sobre un escenario a un robot humanoide, y este no se limitó a levantar cajas, apilar paquetes o pasearse saludando al público. Se sentó y bordó a mano, un bordado de verdad, enhebró la aguja, usó las dos manos y cosió un logotipo en vivo delante de todo el mundo. Si nunca has cogido una aguja en tu vida, puede que no te parezca para tanto, pero en cuanto empiezas a pensar en lo que realmente está ocurriendo, la cosa se pone alucinante. Estás manejando un hilo que se estira, se retuerce, una tela que se mueve y se deforma cada instante, y una secuencia larguísima de movimientos que exige una precisión absoluta. Un solo error mínimo y el hilo se rompe, el punto sale mal o todo el trabajo se va al traste. Este tipo de tareas ha sido una pesadilla para la robótica durante décadas. Los robots industriales son impresionantes en trabajos rígidos y repetitivos. Coge esta pieza metálica, colócala ahí, repítelo 1000 veces. Pero los materiales blandos lo rompen todo, cambian de forma o ponen resistencia impredecible y obligan a ajustar la fuerza en tiempo real constantemente. Por eso hasta ahora operaciones largas, delicadas y que requieren las dos manos se consideraban prácticamente imposibles de automatizar. Y eso es precisamente lo que hizo tan importante esta demostración. El robot completó todo el proceso con una fluidez pasmosa, sin inestabilidades, sin titubeos ni esfuerzo visible. Ambas manos coordinadas regulando la fuerza, siguiendo la aguja y el hilo con la vista, manteniendo el equilibrio en todo momento. Eso ya no es solo control del movimiento, es inteligencia incorporada funcionando como un sistema completo. La gente del sector lo pilló al instante, porque cuando eres capaz de hacer esto ya no estás hablando solo de bordar, estás hablando de montar mazos de cables, ensamblar componentes electrónicos de precisión, realizar montaje mecánicos finos, todo aquello para lo que las fábricas siguen dependiendo de manos humanas expertas. En el evento, el CEO de TAR Robotics, el Dr. Chen Yulun, explicó cómo lo habían conseguido, y la forma en que lo descubrió encaja perfectamente con una tendencia general que venimos viendo en la IA últimamente. Lo llamó el enfoque de la Trinidad datos IA física. Básicamente, en lugar de tratar la recogida de datos, el entrenamiento del modelo y los robots físicos como mundos separados, los conectan en un bucle continuo. Recopilan datos operativos detallados del mundo real mediante la plataforma SenseHub. Esos datos alimentan su modelo de IA incorporada, el motor Awake 2.0 AI World Engine. Y aquí está lo clave. El modelo no se entrena para una tarea concreta, se entrena para aprender habilidades físicas generales, equilibrio, coordinación, control de fuerza, visión en entornos inciertos, capacidades que se transfieren de un trabajo a otro. Esas habilidades adquiridas se ejecutan directamente en sus robots humanoides. Las plataformas de las series de IA. Chen también insistió en un aspecto que tiene mucho más peso del que la gente imagina. El salto del mundo digital al físico es mínimo. Lo que la IA aprende en el entrenamiento se traslada de verdad al entorno real, y por eso el robot mantuvo la compostura en el escenario y completó la tarea sin desmoronarse en condiciones reales. El sistema sigue además las leyes clásicas de escalado de la IA. Cuanto más datos del mundo real entran, mejor rinden varias tareas al mismo tiempo. Su jefe científico, el Dr. Ding-Win Chou, explicó cómo las tasas de éxito se dispararon en distintos escenarios, solo con aumentar los datos y perfeccionar la arquitectura del modelo. El objetivo a largo plazo evidentemente no es un robot capaz de bordar logotipos, se trata de máquinas que adquieren competencias adaptables y les aplican en entornos nuevos sin necesidad de reprogramarlas cada vez. Y lo más impresionante es que TAR Robotics se fundó el 5 de febrero de 2025. En menos de un año han pasado de la idea inicial a demostraciones en vivo con humanoides que exhiben capacidades que muchos decían que estaban a años vista. Los inversores lo han visto claro. La empresa captó $120 millones en una ronda Ángel y a continuación otros 122 millones en una ronda Ángel Plus. Mientras todo esto ocurría en China, en Estados Unidos salió a la luz un vídeo que mostraba hasta qué punto han avanzado los humanoides en un entorno mucho más cotidiano. El 23 de diciembre, justo antes de Nochebuena, Brett Adcock, el CEO de Figure AI, compartió un clip breve en el que interactúa con el último modelo de la empresa, el Figure 03, en una situación totalmente natural y sin guión. Empieza preguntándole dónde lo fabricaron. El robot responde con claridad: San José, California. Después le pregunta a qué generación pertenece. Contesta que forma parte de la tercera. Cuando le pregunta cuál es la mejor generación, hace lo educado y dice que la tercera porque cuenta con las características más avanzadas
avanzadas. Luego prueba algo más práctico, el reconocimiento visual. Le pide que le pase camisetas de talla mediana y grande. Las prendas están en cestas diferentes. El Figure 03 observa la disposición, identifica correctamente cada talla, elige la cesta adecuada y le entrega la camiseta sin fallos. Por dentro, este robot funciona con el modelo Helix de Figure AI, un sistema que integra visión, comprensión del lenguaje y movimiento físico en un único bucle, en lugar de unirlos con reglas rígidas. A quienes vieron el vídeo les impresionó, pero también detectaron enseguida otro detalle. El robot tarda entre 2 y 3 segundos en responder a las preguntas. Ese pequeño retraso saltó a la vista en los comentarios. Hasta hubo alguien que bromeó diciendo que parecía Internet de los tiempos del módem y preguntó cómo se comparan con los robots chinos. Esa reacción pone de manifiesto un problema real que aún no se ha resuelto del todo en los humanoides, la latencia en el habla. Aunque la percepción y la manipulación funcionen bien, el ritmo de la conversación sigue resultando extraño. El robot capta la pregunta, la procesa, genera la respuesta y luego habla. Cada frase suma retraso y las personas lo detectamos de inmediato. Eso no quiere decir que el Figure 03 sea flojo, todo lo contrario. Salió en octubre y representa un avance importante para la empresa. Es más compacto y alrededor de un 9% más ligero que los modelos anteriores. Tiene un exterior más suave, con tela de malla y acolchado de espuma para minimizar riesgos de lesiones. Mide aproximadamente 1,68 metros y está pensado sobre todo como asistente para tareas domésticas de recoger y colocar objetos. Físicamente también ha mejorado bastante. En otro vídeo publicado unas semanas antes, el Figure 03 demostró arranques rápidos, giros fluidos, frenadas precisas e incluso carrera. Según Forbes, alcanza velocidades de entre 6,4 y 9,7 km por hora, lo que supera el estándar habitual de los humanoides, que ronda de los 4,8 a 6,4 km hora. La propia Figure AI ofrece una cifra más prudente, 4,3 km hora. El hardware de audio también se ha mejorado, con altavoces más grandes que ofrecen un sonido más nítido y menos distorsión. En cuanto a la energía, el Figure 03 incorpora carga inalámbrica mediante bobinas en los pies. Basta con que se coloque sobre una base para recargarse hasta 2 kW, y una carga completa le da unas 5 horas de autonomía. Así que sí, la latencia en el habla sigue ahí, pero en conjunto el Figure 03 demuestra lo mucho que han progresado los humanoides en interacciones cotidianas, incluso en situaciones informales. Y casi al mismo tiempo en el mercado de consumo ocurrió algo que pilló por sorpresa a mucha gente. Vita Dynamics ha lanzado su perro robótico con inteligencia artificial bajo la marca VBot. El precio de salida se fijó en 9.988 yuanes, unos 1.368 dólares aproximadamente, como oferta temprana. En solo 52 minutos se vendieron más de 1.000 unidades. Eso es demanda genuina, no clics inflados. El lanzamiento catapultó temas relacionados hasta el 7º puesto en Weibo en apenas 5 horas, y las retransmisiones en directo sobre el producto superaron los 10 millones de visualizaciones. Para un dispositivo de IA incorporada dirigido al consumidor y con un precio de 4 cifras, eso es una señal muy potente. Lo que diferencia a este perro robótico es que funciona de forma completamente autónoma. Nada de mandos a distancia ni intervención humana constante. Integra 128 TOPS de potencia de cálculo de IA directamente en el dispositivo y procesa los datos visuales de manera local mediante el LAR y visión de profundidad, lo que protege la privacidad del usuario. El hardware es de alto nivel, incorpora motores de articulación de imanes permanentes N45 desarrollados por la propia VBot, con un par máximo de 24,5 nm. Es capaz de arrastrar hasta 100 kilos. La batería ofrece unas 5 horas de uso y admite carga inalámbrica, además de carga rápida por USB-C de 240 watts. El equipo fundador incluye profesionales procedentes de Horizon Robotics y Li Auto, y el diseño toma muchas ideas de la arquitectura de vehículos eléctricos. El fundador, Yu Jinan, lo ha definido como un sistema de inteligencia espacial parecido a las pilas de conducción autónoma, combinado con una cabina interactiva para la comunicación entre persona y máquina. Las pruebas beta abierta están previstas para enero de 2026 y los envíos en lotes comenzarán en marzo. Y la verdad, ese pico inicial de ventas se está interpretando como un momento de auténtica validación. Esto indica que la inteligencia incorporada de nivel consumidor ya es algo que la gente está dispuesta a adquirir en grandes cantidades. Mientras los perros robóticos se agotaban en internet, los humanoides empezaban a sustituir discretamente a trabajadores en las cadenas de montaje. CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, ha puesto en marcha lo que presenta como la primera línea de producción de baterías a gran escala operada por robots humanoides, en su planta de Luoyang, en Henan. El humanoide llamado Xiamo ha sido desarrollado por Spirit AI, una startup de Hangzhou creada en 2024 y respaldada por CATL. El robot realiza pruebas de resistencia interna en corriente continua al final de la línea, los controles finales antes de que los paquetes salgan de producción. Estas tareas solían exigir que operarios conectaran manualmente
principalmente enchufes de alta tensión, con los riesgos de seguridad y la variabilidad en la calidad que eso conlleva. Xiaomo emplea un modelo de visión, lenguaje y acción de extremo a extremo que le proporciona una percepción ambiental muy robusta y un control preciso. Gestiona incertezas, adapta la postura y la fuerza en tiempo real, e inserta y extrae mazos de cables flexibles sin dañar los componentes. En producción real logra una tasa de conexión superior al 99% y mantiene los mismos ritmos que un trabajador humano experimentado. Además, supervisa las conexiones de forma continua y avisa al instante de cualquier anomalía, lo que reduce notablemente las tasas de defectos. En momentos de parada, pasa a modo de inspección para aumentar aún más la fiabilidad. CATL asegura que Xiaomo ya opera en producción continua con distintos modelos de baterías y multiplica casi por 3 la carga diaria de trabajo manual, manteniendo siempre la misma consistencia y estabilidad. Este despliegue encaja en la posición dominante de CATL en el sector de baterías para vehículos eléctricos. De enero a octubre, la empresa acumuló 355,2 gigawatts en instalaciones globales, un 36,6% más que el año anterior, lo que le otorga una cuota de mercado mundial del 38,1%. Solo en China en noviembre alcanzó 40,87 gigawatts, equivalentes al 43,71% del mercado. Y para terminar, mirando hacia principios de año que viene, uno de los humanoides más emblemáticos está a punto de debutar en escenario mundial. Atlas, desarrollado por Boston Dynamics y respaldado por Hyundai Motor Group, realizará su primera demostración pública en directo en el CES 2026 de Las Vegas. Hyundai aprovechará el evento para presentar su estrategia general en robótica e inteligencia artificial, colocando la robótica en el centro de su crecimiento futuro. Atlas ya ha estado participando en pruebas piloto en la planta de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia. Hyundai adquirió Boston Dynamics en 2021 y desde entonces ha ido incorporando la robótica de forma progresiva en sus planes a largo plazo. La compañía ha anunciado una inversión de unos 50 billones de wones, alrededor de 34.000 millones de dólares, en IA entre 2026 y 2030, y prevé construir en Estados Unidos una fábrica de robots con capacidad para producir 30.000 unidades al año. Para quienes llevamos años siguiendo la robótica, Atlas simboliza décadas de avances, desde los primeros experimentos en el laboratorio de piernas del MIT hasta los humanoides actuales que entran en fábricas y ferias tecnológicas. En fin, así están las cosas ahora mismo. Todo avanza a un ritmo vertiginoso y este campo se está volviendo real como nunca antes lo había sido. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Déjame saber qué piensas en los comentarios. El responsable de IA de Meta ha publicado un nuevo artículo científico. ¿Podría esto marcar el principio del fin para los modelos de lenguaje grandes? Vamos a analizarlo. Como sabéis la mayoría, Yan LeCun, el jefe científico de IA en Meta, ha abandonado la compañía o está a punto de hacerlo para fundar su propia startup de IA. Pero antes de irse ha sacado un trabajo realmente interesante del que quiero hablaros. El artículo que ha publicado junto a varios investigadores de Meta se titula VLJ. Se trata de un modelo de visión y lenguaje basado en la arquitectura predictiva de embeddings conjuntos, conocida como GEPA. En realidad podríamos considerarlo una evolución de la arquitectura VGEPA. Lo más interesante y lo que me parece fascinante es que proviene del laboratorio FAIR de Meta, liderado por Yan LeCun. A diferencia de modelos como ChatGPT que generan respuestas palabra a palabra, VLJ sigue un enfoque completamente distinto. Es un modelo no generativo. Predice el significado de forma directa sin pasar por texto intermedio. Este sistema desarrolla una comprensión interna de lo que observa, imágenes, vídeos, y solo cuando es necesario, transforma esa comprensión en palabras. Al trabajar en un espacio semántico en lugar de uno en tokens, resulta más rápido, eficiente y utiliza aproximadamente la mitad de parámetros que los modelos tradicionales de visión y lenguaje, superando muchas veces su rendimiento. Y esto tiene implicaciones impresionantes para la robótica y los agentes inteligentes. Vamos a profundizar en esto. Una de las ideas que quiero destacar para que veáis lo distinta que es esta arquitectura es que se trata de un sistema no generativo. Como sabéis, los modelos generativos como ChatGPT o GPT-4 producen las respuestas token a token, de izquierda a derecha. Cada palabra tiene que generarse por completo para que exista. Por ejemplo, para describir qué pasa en un vídeo, el modelo decide la primera palabra, luego la segunda, la tercera y así hasta completar la frase entera. No puede conocer la respuesta final hasta que no termina de generarla, lo que lo hace lento y bastante ineficiente. En cambio, un sistema no generativo funciona de otra manera. No necesita hablar para pensar. VLJ en esencia no genera palabras por defecto, no predice el siguiente token ni requiere que existan frases intermedias. Lo que hace es predecir directamente un vector de significado. Imaginaos la diferencia así. La IA generativa va explicando lo que piensa mientras aún lo está elaborando. La no generativa, en cambio, ya lo tiene claro y solo lo verbaliza si se lo pides. Esto encaja perfectamente con la filosofía que Yan LeCun lleva defendiendo desde hace tiempo. El lenguaje no es la inteligencia. Para él, la inteligencia verdadera consiste en comprender el mundo,
infinito y el lenguaje es solo un formato de salida. VLJ refleja exactamente esa visión. Por eso este artículo apunta a lo que podría venir después de los grandes modelos de lenguaje, donde el razonamiento se basa en tokens y en pensar el lenguaje, frente a un enfoque donde se razona en el espacio latente, directamente en significados, y el lenguaje pasa a ser opcional. Este es el cambio de paradigma que propone el trabajo, y quién sabe, si esta línea gana fuerza, quizá estemos ante lo que venga tras 2LLM. En esencia, lo que estáis viendo en este vídeo es un mapa de la comprensión interna del modelo a lo largo del tiempo. Cada punto representa lo que la IA interpreta en ese instante preciso. Fijaos en los rojos, son las hipótesis inmediatas, casi instantáneas. Los azules, en cambio, reflejan una comprensión ya estabilizada. Tenéis que tener claro que la parte izquierda muestra lo que percibe el modelo de visión puro. Ahora, mucha gente se preguntará en qué se diferencia esto de un modelo de visión básico y barato que simplemente describe lo que ocurre en el vídeo. La respuesta corta es que esos modelos baratos hablan, pero VLJ comprende de verdad. Vamos a desglosar qué significa eso. Un modelo descriptivo económico funciona así. Toma un fotograma, le asigna una etiqueta, pasa al siguiente fotograma, otra etiqueta y así sucesivamente. Analiza cada imagen por separado, adivina lo que ve y suelta el texto al momento. El resultado es algo como mano botella cogiendo bote, salta de una cosa a otra. Es inconsistente, no tiene memoria y solo reacciona sin llegar a entender. Con VLJ la cosa cambia por completo. Recibe un flujo continuo de vídeo, mantiene un significado en evolución constante y solo etiqueta el evento cuando está seguro. Por eso aparecen puntos rojos al principio, una suposición rápida que podría equivocarse y decir botella, y luego puntos azules que corrigen y confirman, es un bote. Aquí está la gran diferencia. El modelo barato repetiría una y otra vez, veo una botella, veo una botella, veo una botella. VLJ en cambio capta la acción completa y concluye, está cogiendo un bote. El factor clave es el tiempo. Los modelos económicos piensan en fotogramas aislados sin noción real de lo que viene antes o después. VLJ razona en significado temporal. Detecta cuándo empieza una acción, cómo se desarrolla y cuándo termina. Por eso resulta tan potente para robótica, dispositivos wearables, agentes autónomos y planificación en el mundo real. Y esa nube de puntos es importante porque ilustra cómo el significado va ajustándose poco a poco de un fotograma a otro hasta que con suficiente evidencia se fija de forma definitiva. Los modelos basados en tokens no pueden hacer esto de manera eficiente. Primero porque tienen que generar texto constantemente y segundo porque no mantienen un estado semántico en silencio. Si lo pensáis, un modelo básico es como un detector de movimiento de una cámara de seguridad que va gritando suposiciones. VLJ en cambio es como una persona observando con atención y diciendo, ah vale, está cogiendo algo. Claro, ahora vamos a echar un vistazo al diagrama de la arquitectura para entender mejor cómo funciona. Aquí tenéis el esquema del modelo VLJ. Esto es en esencia cómo está estructurado todo. La verdad es que al principio puede resultar un poco confuso. Al final he optado por buscar una explicación más sencilla. Para eso he usado GPT con Imagen 1.5 y he generado esta ilustración, que la verdad es que queda bastante clara. Si os parece que el anterior es demasiado complicado, aquí tengo uno más sencillo. Fijaos en esta frase clave. El lenguaje es opcional, pero la comprensión no lo es. En esencia, el codificador X procesa la entrada visual, es decir, los fotogramas del vídeo. El predictor actúa como el cerebro del sistema, el codificador, y recibe la consulta en texto, lo que le preguntaríais al modelo. Después está el decodificador, que transforma los significados codificados en palabras. Luego viene la comparación de los pensamientos, que es la función de pérdida durante el entrenamiento y lo que permite que el modelo mejore con el tiempo. Y al final obtenemos la salida definitiva, la respuesta correcta, que representa el significado real. Si nos fijamos en las pruebas, este modelo es ahora mismo el que mejores resultados obtiene. Aquí tenéis la tabla de clasificación, donde aparecen otros sistemas de IA para comparar. Modelos conocidos de visión más antiguos como Clip, SIG, LIP o P-Core quedan por detrás de VLJ en su versión base y también de VGPA con ajuste supervisado. Lo más impresionante es VGPA, que supone una mejora realmente notable. Mucha gente pasará por alto un detalle clave. VLJ es increíblemente compacto. Mientras que los modelos generativos acumulan tokens y más tokens, aquí estamos ante algo que razona de forma mucho más parecida a la humana. Fijaos en las cifras. VGPA tiene solo 1600 o 2000 millones de parámetros, dependiendo de la variante, y ha sido entrenado con una cantidad de muestras también moderada. Es muchísimo más eficiente que el resto de competidores que vemos en la tabla. La verdad es que resulta impresionante. Si seguimos mirando por aquí, vemos los resultados en subtitulado de vídeos de Zero Shot. Con los mismos datos y configuración, VGPA aprende más rápido, alcanza una calidad superior en las descripciones y en definitiva, predecir significados se prende antes que de predecir palabras. Luego está el segundo gráfico, el de clasificación de vídeos también en Zero Shot. Pasa exactamente lo mismo.
VLJ se adelanta con rapidez, mientras que los modelos tradicionales de visión y lenguaje progresan muy despacio. Incluso sin ajuste supervisado, VGPA comprende mejor los vídeos. Esto echa por tierra la idea de que hace falta generar tokens para entender el contenido. Está claro que Yann LeCun va por buen camino, y si volvemos a la tabla de la derecha, recordad lo que comenté antes sobre el tamaño real de los modelos. Los sistemas de visión y lenguaje convencionales son mucho más grandes y menos eficientes. En cambio, VGPA solo necesita unos 500 millones de parámetros en su predictor, sin un decodificador pesado durante el entrenamiento. Con la mitad de parámetros entrenables, VGPA logra mejores resultados. En términos de aprendizaje automático, eso es una locura. Y como no, aquí tenemos a Yann LeCun comentando precisamente estos temas. Creo que esto lo dijo hace unas 2 o 3 semanas. 4-year-old has seen as much visual data as the biggest LLM trained on the entire text ever produced. And so what that tells you is that there is way more information in the real world, but it's also much more complicated. It's noisy, it's high dimensional, it's continuous, and basically the methods that are employed to train LLMs do not work in the real world. That explains why we have LLMs that can pass the bar exam or solve equations or compute integrals like college students and solve math problems. But we still don't have a domestic robot that can, you know, do the chores in the house. We don't even have level 5 self-driving cars. I mean, we have them, but we cheat. So, I mean, we certainly don't have self-driving cars that can learn to drive in 20 hours of practice like any teenager. Después, como no, entré en el perfil de X de Yann LeCun y vi que había compartido una publicación de Sonia Joseph. Ella, que trabaja en Meta, venía a decir algo así: no simulamos cada átomo para modelar la inteligencia, ni recurrimos a la teoría cuántica de campos para entender el tráfico rodado. GEPA me ha enseñado lo crucial que es aprender de las leyes de la física al nivel de abstracción adecuado. Gracias, Yann, y al equipo de GEPA. Ha sido un privilegio colaborar con vosotros. Sin duda voy a profundizar en esto. The thesis behind JEPA is that our current models are not predicting causal dynamics. And if you both predict in latent space and predict the future, then you're more likely to abstract away all of these pixel level details. For example, when we model even this conversation right now, we don't have to model it down to the level of atoms. That would be so computationally costly and so efficient. We model things with a representation that's suited for our goal. So similarly, JEPA is optimized to have physical representations at the level of abstraction it needs. It enables it to plan. He visto algunos comentarios en Reddit sobre el vídeo que critican que la mayoría de las acciones que detecta el modelo son incorrectas. Si paras el vídeo en cualquier momento y lees con atención las descripciones, la verdad es que dejan bastante que desear. Incluso hay quien dice que lo detuvo 5 veces y en todas fallaba. Inventaba una porción de pizza de la nada o cosas por el estilo. Pero en mi opinión, lo fundamental no es que acierte al 100% ahora mismo. Lo realmente importante es que este enfoque nos está llevando en la dirección correcta, hacia donde deberían evolucionar los modelos de IA de verdad, en lugar de quedarnos distraídos solo con los chatbots. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Déjame saber qué piensas en los comentarios. Una IA no te quitará el trabajo, pero una persona que la sepa usar, sí. Es por eso que he creado La Señal, una newsletter donde te explico cómo usarla, nuevas noticias, nuevas herramientas y mucho más. Además, si te unes a nuestra comunidad privada tendrás acceso a decenas de documentos, libros, tutoriales y muchas cosas realmente útiles. Actúa antes que tu competencia y únete a La Señal Pro. Link en la descripción. Entonces, ¿no hay nada que no se pueda hacer en este tipo de máquinas computacionales aquí? Bueno, nadie ha encontrado, digámoslo así, nadie ha encontrado nada en el universo que sea incomputable hasta ahora. Hasta ahora. Temis Hassabis, el director ejecutivo de Google DeepMind, se ha sentado recientemente con Hannah Fry en el podcast de Google DeepMind y ha expuesto de forma bastante clara toda su hoja de ruta hacia la inteligencia artificial general. Hablan de lo que hará falta para alcanzarla, de cómo sabremos cuándo hemos llegado realmente, de las consecuencias que tendrá para el empleo y la sociedad e incluso de lo que podría venir después. La verdad es que ha sido una de las entrevistas más reveladoras, sorprendentemente sinceras y realmente interesantes que he visto de alguien en un puesto tan alto dentro del mundo de la IA. Vamos a entrar en materia. Para empezar, habla de lo que aún falta. Demis asegura que los sistemas de IA actuales tienen una inteligencia irregular, son impresionantes en ciertas tareas y al mismo tiempo fallan de forma sorprendente en otras. Su argumento es que mientras no desaparezca esa inconsistencia, mientras no sean realmente uniformes y fiables, no habremos alcanzado la IA general de verdad. Me parece fascinante, la verdad. Es una de las cosas más fascinantes y que probablemente haya que solucionar como una de las claves por las que aún no hemos llegado a la IAG. Como dijiste, hemos tenido mucho éxito en otros
otros grupos consiguiendo, por ejemplo, medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Si miras esas preguntas, son preguntas súper difíciles que solo los mejores estudiantes del mundo pueden resolver. Y por otro lado, si planteas una pregunta de cierta manera, todos lo hemos comprobado al experimentar con los chatbots en nuestro día a día, que pueden cometer errores bastante triviales en problemas de lógica. Todavía no son capaces de jugar partidas de ajedrez decentes, lo cual, la verdad, resulta bastante sorprendente. Así que hay algo que falta todavía en estos sistemas en cuanto a su consistencia, y creo que eso es una de las cosas que uno esperaría de una inteligencia general y no, ¿sabes?, de un sistema de IA, que es que sería consistente en todos los ámbitos. Y así a veces la gente las llama inteligencias irregulares. Son realmente muy competentes en ciertas cosas, quizás incluso a nivel de doctorado, pero en otras cosas no están ni a nivel de secundaria. Así que todavía es muy desigual el rendimiento de estos sistemas. Son muy, muy impresionantes en ciertas dimensiones, pero siguen siendo bastante básicos en otras. Y hay que cerrar esas brechas y, ¿sabes? Hay teorías de por qué, y según la situación podría incluso ser la forma en que una imagen es percibida y tokenizada, así que a veces ni siquiera capta todas las letras que tú sabes, así que cuando cuentas letras en palabras, a veces se equivoca, pero puede que no esté viendo cada letra individual. Así que hay como diferentes razones para algunas de estas cosas y cada una de ellas puede arreglarse y luego puedes ver qué es lo que queda. Pero creo que la consistencia, creo que otra cosa es el razonamiento y el pensamiento. Así que ahora tenemos sistemas de pensamiento que en el momento de la inferencia pasan más tiempo pensando y son mejores al producir sus respuestas. Pero no es del todo consistente aún en cuanto a si está utilizando ese tiempo de reflexión de una manera realmente útil para verificar y emplear herramientas que comprueben lo que está generando. Creo que estamos en el camino correcto, pero quizás solo hemos avanzado un 50% de lo que necesitamos. Así que si la consistencia es el principal obstáculo, la siguiente pregunta es ¿de dónde va a salir esa consistencia? Según Demis, proviene de la experiencia, no solo del texto. Aquí es donde empieza a hablar de simulaciones o modelos del mundo, y más allá todavía de que los agentes de IA aprendan dentro de esos modelos del mundo, generando un ciclo de entrenamiento prácticamente infinito. Fijaos en esto. Pero, ¿qué hay de la ciencia también? ¿Por qué lo usas en ese dominio? Sí, claro que se podría. Así que la ciencia, ya sabes, una vez más, creo que se trata de construir modelos de dominios que son científicamente complejos, ya sea que hablemos de materiales a nivel atómico, ya sabes, en el campo de la biología, pero también como algunas cosas físicas, como el clima. Una forma de entender los sistemas es crear simulaciones de ellos a partir de los datos brutos, ¿verdad? Tienes muchos datos brutos. Digamos que son sobre el clima y obviamente tenemos proyectos meteorológicos asombrosos en marcha. Y luego tienes un modelo que de alguna manera aprende esas dinámicas y puede recrearlas de forma mucho más eficiente que si lo hicieras por fuerza bruta. Así que creo que hay un potencial enorme para las simulaciones y para los modelos de mundo, quizás algunos especializados para ciertos aspectos de la ciencia y las matemáticas. Pero luego también, quiero decir, puedes introducir un agente en ese mundo simulado también, ¿verdad? Sí, claro que sí. El equipo de Jenny 3 tiene una cita realmente hermosa que decía: casi ningún requisito previo para una invención importante se hizo pensando en esa invención. Y hablaban de introducir agentes en entornos simulados y permitirles explorar con la curiosidad como su principal motivador. Exacto, y ese es otro uso realmente emocionante de estos modelos de mundo, es que tenemos otro proyecto llamado Sima. Acabamos de lanzar Sima 2, agentes simulados, donde tienes un avatar o un agente y lo colocas en un mundo virtual. Puede ser un juego normal, puede ser un tipo de juego comercial real o algo así, uno muy complejo como No Man's Sky, un juego espacial de mundo abierto. Y bueno, puedes darle instrucciones porque lleva Gemini integrado, simplemente puedes hablar con el agente y asignarle tareas. Pero luego pensamos, bueno, ¿no sería divertido si conectamos a Jenny en Sima y, por así decirlo, metemos a Sima, un agente Sima, en otra inteligencia artificial que estuviera creando el mundo sobre la marcha? Así que ahora las dos inteligencias artificiales están, digamos, interactuando en la mente la una de la otra. Así que Sima, el agente de Sima, está intentando navegar por este mundo y Jenny, en lo que a Jenny respecta, eso es solo un jugador, un avatar. No le importa que sea otra inteligencia artificial. Así que está generando el mundo alrededor de lo que Sima intenta hacer. Así que es bastante asombroso verlos a ambos interactuar juntos y creo que esto podría ser el comienzo de un ciclo de entrenamiento interesante, donde casi tienes ejemplos de entrenamiento infinitos, porque lo que sea que la gente Sima intente aprender, Ginny puede crearlo sobre la marcha. Así que creo que podrías imaginar todo un mundo de cómo establecer y resolver tareas, sí, millones de tareas, de forma automática y que se vuelven cada vez más difíciles. Así que
podríamos intentar crear un tipo de bucle como ese. Y obviamente esos agentes CIMA podrían ser excelentes como compañeros de juego. O también algunas de las cosas que aprenden podrían ser muy útiles para la robótica. El fin de los NPCs aburridos en esencia. Sí, claro, exacto. Será increíble para estos juegos. Aquí es donde la cosa se pone realmente alucinante. Hasta ahora el entrenamiento de la IA ha sido más o menos así. Se recopila un enorme conjunto de datos, se entrena el modelo y listo. Pero lo que describe Demis es algo completamente distinto. Tienes una IA que genera el mundo y otra que aprende dentro de ese mundo. Cada vez que la gente se enfrenta a una situación nueva, el modelo del mundo la crea sobre la marcha, lo que significa que ya no dependes de los datos creados por humanos. Google ya ha demostrado esto en la práctica. Han presentado su agente Sim 2 moviéndose por un entorno generado por IA, creado por Gemini 3, su modelo del mundo. En otras palabras, tenemos un agente de IA impulsado por un modelo de IA, que aprende dentro de un entorno generado por otro modelo de IA distinto. Cuando ese bucle funcione bien, se crea un ciclo de entrenamiento prácticamente infinito. Por eso resulta tan impresionante y por eso tiene tanta importancia. ¿Y esto es lo que nos llevará a la IA general? Bueno, no exactamente. Según Demis, lo que realmente nos acerca es la integración de todos estos componentes. El razonamiento, la visión, los modelos del mundo, los agentes, todo confluyendo en un único sistema general. Aquí explica cómo lo ve él. Creo que, de hecho, la combinación de, obviamente, esta Gemini 3, que me parece muy capaz, pero el sistema Nano Banana Pro, que también lanzamos la semana pasada, es una versión avanzada de nuestra herramienta de creación de imágenes. Lo realmente asombroso de esto es que también tiene Gemini integrado, así que puede entender no solo las imágenes, sino que comprende lo que sucede semánticamente en ellas. Y la gente apenas lleva una semana jugando con esto, pero he visto muchísimas cosas increíbles en las redes sociales sobre para qué lo está utilizando la gente. Así, por ejemplo, ¿sabes? Puedes darle una imagen de un plano complejo o algo así y puedes etiquetar todos los diagramas de, ¿sabes? Todas las diferentes partes del plano e incluso visualizarlo en un completo, como con todas las diferentes partes expuestas. Entonces tiene una especie de entendimiento profundo de la mecánica y de qué es lo que compone las partes de los objetos, qué materiales son. Así que es una especie de... y ahora puede, ¿sabes?, renderizar texto de forma muy, muy precisa. Así que creo que eso es como... se está acercando a una especie de IA para la creación de imágenes. Creo que es un tipo de sistema de propósito general que puede hacer cualquier cosa con imágenes. Así que creo que eso es algo muy emocionante. Y luego los avances que se están dando en los modelos de mundo. Ya sabes, Jenny y Sima y todo lo que estamos haciendo allí. Y luego, eventualmente, tendremos que hacer converger todos esos diferentes, que son como proyectos distintos en este momento. Y están muy entrelazados, pero necesitamos, ya sabes, hacerlos converger todos en un único gran modelo. Y entonces eso podría ser empezar a convertirse, ya sabes, en un candidato para Proto-IQ. Pues sí, solo con lo que cuenta en esta parte da la impresión de que estamos muy cerca de esa proto-IA general que describe. Básicamente solo queda unir todas las piezas. Evidentemente eso es mucho más fácil de decir que de hacer, pero una vez más el camino ahora está bastante definido. Aquí es cuando amplía la perspectiva y comienza a hablar de lo que vendrá después. Compara lo que se avecina con la revolución industrial, pero esta vez a una escala mayor y con una velocidad mucho más rápida. Después se pone a imaginar cómo podría ser la vida al otro lado de esa transformación, reconociendo incluso que gran parte de ello resulta prácticamente inimaginable en estos momentos. Echad un vistazo a esto. Yo creo que hubo una gran cantidad de avances verdaderamente increíbles que surgieron de la revolución industrial. Así que la mortalidad infantil disminuyó drásticamente y toda la medicina moderna y las condiciones sanitarias, la forma en que se estructuró la división entre la vida laboral y personal y cómo todo eso funcionó, se fue desarrollando durante la revolución industrial. Pero también trajo consigo una gran cantidad de desafíos, como por ejemplo, requirió un periodo de tiempo bastante considerable, aproximadamente un siglo entero. Y distintas secciones de la fuerza laboral se vieron desplazadas en momentos específicos. Y entonces nuevas estructuras y oportunidades tuvieron que ser generadas. Nuevas organizaciones, como los sindicatos y otras entidades, tuvieron que ser creadas para reequilibrar esa situación. Así que fue realmente fascinante observar cómo la sociedad en su conjunto tuvo que adaptarse con el paso del tiempo. Y así es como llegamos al mundo moderno que conocemos hoy. Entonces, creo que obviamente hubo muchos pros y contras de la revolución industrial, de por qué se dio, pero nadie querría, y si consideramos todo lo que ha aportado en total, como la abundancia de, ¿sabes?, gente, ¿sabes?, de comida y otras cosas en el mundo occidental, y la medicina moderna, y todas estas cosas, el transporte moderno, todo eso fue por la revolución industrial. Así que no querríamos volver a la época pre-revolución industrial, pero quizás podamos averiguar de antemano, aprendiendo de ella, cuáles fueron esas dislocaciones y quizás mitigarlas antes o de forma más efectiva esta vez. Y probablemente tendremos que hacerlo, porque la diferencia esta vez es que probablemente será 10 veces más grande que la revolución industrial y probablemente ocurrirá 10 veces más rápido.
Así que más como una década, luego se extiende por una década, luego un siglo. Una de las cosas que Shane nos dijo fue que el tipo de sistema económico actual donde, sabes, intercambias tu trabajo por recursos, efectivamente, simplemente no funcionará de la misma manera en una sociedad post-AGI. ¿Tienes una visión de cómo la sociedad debería ser reconfigurada o podría ser reconfigurada de una manera que funcione? Sí, estoy dedicando más tiempo a pensar en esto ahora y Shane está liderando un esfuerzo aquí para reflexionar sobre cómo sería un mundo post-AGI y para qué tendremos que prepararnos. Pero creo que la sociedad en general necesita dedicar más tiempo a pensar en eso, los economistas, los científicos sociales y los gobiernos, porque yo, al igual que con la revolución industrial, ya sabes, todo el mundo laboral y la semana de trabajo y todo se transformó de lo que era antes de la revolución industrial, más parecido a la agricultura. Y creo que ese nivel de cambio, o al menos uno de esa magnitud, va a volver a suceder. Así que no es sorprendente, no me sorprendería en absoluto si necesitáramos nuevos sistemas económicos, nuevos modelos económicos para básicamente, digamos, ayudar con esa transformación y asegurarnos de que, por ejemplo, los beneficios se distribuyan de manera amplia y equitativa. Y quizás cosas como el ingreso básico universal y cosas así son parte de la solución, pero no creo que sea la completa. Creo que eso es simplemente lo que podemos modelar en este momento, ¿no? Porque eso sería casi como un añadido a lo que ya tenemos hoy. Pero creo que podría haber sistemas mucho mejores, sistemas más parecidos a la democracia directa, donde puedas, sabes, votar con una cierta cantidad de créditos o algo por lo que realmente quieres ver. De hecho, esto sucede a nivel local, comunitario. Sabes, aquí hay un montón de dinero. Quieren un parque infantil, una cancha de tenis o un aula adicional para la escuela y luego permites que la comunidad de alguna manera vote por ello, ¿no es así? Así que, y entonces quizás podrías incluso medir los resultados y entonces las personas que consistentemente votan por aquellas cosas que terminan siendo más bien recibidas, ellos tienen proporcionalmente más influencia para la siguiente votación. Así que hay muchas cosas interesantes que escucho, ¿sabes? Amigos economistas míos que están como haciendo una lluvia de ideas sobre esto y creo que sería genial si tuviéramos mucho más trabajo al respecto. Y luego está el lado filosófico de todo esto, como bueno, los trabajos cambiarán y otras cosas por el estilo, pero entonces quizás la fusión ya se habrá resuelto y así tendremos esta especie de energía libre abundante, por lo que estaremos en una era post-escasez. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Pause. Quizás todos estén mejor, pero entonces, ¿qué pasa con el propósito? ¿No? Porque mucha gente encuentra su propósito en, ¿sabes?, sus trabajos y en mantener a sus familias, lo cual es un propósito muy noble. Entonces, si eso es, ¿sabes? Creo que algunas de estas preguntas pasan de ser económicas a ser casi filosóficas. Para cerrar la entrevista, Hannah le planteó a Demis una pregunta realmente interesante. ¿Existe algo que los humanos puedan hacer y que las máquinas nunca lleguen a poder hacer? La respuesta de Demis a eso es, sinceramente, bastante impactante. A largo plazo, es decir, más allá de la EIGA y dirigiéndonos hacia la ISA, ¿no?, la inteligencia artificial superior, ¿crees que existen algunas cosas que los seres humanos pueden hacer y que las máquinas jamás lograrán manejar? Bueno, creo que es la gran pregunta y siento que esto está relacionado con, ¿sabes? Uno de mis temas favoritos son las máquinas de Turing. Siempre he sentido esto, que si construimos una IA y luego la usamos como simulación de la mente y luego la comparamos con la mente real, entonces veremos cuáles son las diferencias y potencialmente qué es especial y qué queda de la mente humana, ¿verdad? Quizás sea la creatividad, quizás sean las emociones, quizás sea el soñar. Hay mucho de lo que es la conciencia, hay muchas hipótesis circulando sobre lo que podría o no ser computable. Y esto nos lleva directamente a la cuestión de la máquina de Turing, es decir, ¿cuál es el límite real de una máquina de Turing? Y creo que esa es la pregunta central de mi vida, en verdad, desde que me enteré de Turing y de las máquinas de Turing. Y, ¿sabes? Creo que eso es, me enamoré de eso. Esa es mi pasión más profunda y creo que todo lo que hemos estado haciendo ha sido, de alguna manera, llevar al límite la idea de lo que una máquina de Turing puede lograr, incluyendo, ¿sabes?, el plegamiento de proteínas, ¿verdad? Y resulta que no estoy seguro de cuál es el límite. Quizás no haya ninguno, ¿verdad? Y, por supuesto, mis amigos de la computación cuántica dirían que existen límites y que se necesitan computadoras cuánticas para manejar sistemas cuánticos, pero realmente no estoy tan seguro. Y, de hecho, ¿sabes?, lo he conversado con algunos de los expertos cuánticos y puede que necesitemos datos de estos sistemas cuánticos para poder crear una simulación clásica. Y en eso nos lleva de nuevo a la mente, que ¿es todo computación clásica o hay algo más en juego? Ya sabes, como Roger Penrose cree, hay efectos cuánticos en el cerebro. Si los hay, entonces, y si de eso se trata la conciencia, entonces las máquinas nunca lo tendrán, al menos las máquinas clásicas. Tendremos que esperar a las computadoras cuánticas.
hey, pero si no existe tal cosa, entonces puede que no haya ningún límite. Quizás en el universo todo sea computacionalmente tratable y por lo tanto, si se observa de la manera adecuada, las máquinas de Turing podrían ser capaces de modelar todo en el universo. Yo actualmente, si me pidieras que adivinara, supondría eso, y estoy trabajando sobre esa base hasta que la física me demuestre lo contrario. Así que no hay nada que no se pueda hacer dentro de este tipo computacional. Bueno, nadie ha encontrado, pongámoslo de esta manera, nadie ha encontrado nada en el universo que sea incomputable hasta el momento. Hasta ahora. ¿Verdad? Y creo que ya hemos demostrado que se puede ir mucho más allá de la visión PRNP de los teóricos de la complejidad, de lo que un ordenador clásico podría hacer hoy en día, cosas como el plegamiento de proteínas y el Go, y así sucesivamente. Así que no creo que nadie sepa cuál es ese límite, y eso es realmente si lo reducimos a lo que estamos haciendo en DeepMind y Google, y lo que yo estoy tratando de hacer es encontrar ese límite. Pues sí, me encanta cómo aborda Demis estas cuestiones. Da la sensación de que es el único de los directores de empresas de IA que intenta responderlas de verdad, no desde un interés económico egoísta, sino desde una curiosidad auténtica y un punto de vista filosófico. Y estés de acuerdo con él o no, su forma de ver las cosas resulta fascinante, sobre todo viniendo de alguien en la posición que ocupa ahora. En fin, contadme en los comentarios qué os ha parecido esta entrevista. ¿Creéis que Demis y Google van por el buen camino hacia la IA general con Sima, Jenny, Gemini y todas esas piezas encajando? ¿O pensáis que aún nos falta algo realmente esencial? Dejadme vuestra opinión abajo. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Déjame saber lo que piensas en los comentarios.